Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el análisis de ramas, lazos y nodos. Esta vez vamos a ver cómo aplicar el método de la corriente de lazo en circuitos puente y en circuitos T. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Aquí tenemos un circuito puente y nosotros sabemos que si queremos obtener la corriente que está atravesando por el resistor de carga, bueno, pues empleábamos el teorema de Thevenin, recordad. Bueno, pues esta vez vamos a emplear el método de la corriente de lazo para obtener las diferentes corrientes que tenemos por todas las ramas. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos realmente tres lazos. Bueno, pues en el vídeo anterior vimos que teníamos dos lazos realmente, pero nosotros el método de la corriente de lazo lo podemos emplear para más de dos lazos. Simplemente vamos a obtener un sistema de ecuaciones simultáneas con más variables, pero nosotros podemos emplear el método de la corriente de lazo para cualquier número de lazos. Eso sí, normalmente nos vamos a encontrar con circuitos donde podamos agregar tres lazos. Esto es lo más común, circuitos donde tenemos tres lazos. Bueno, pues la clave está en colocar aquí las tres corrientes de lazo y ya sabemos la dirección que tienen que tener esas tres corrientes. Ya sabemos que tienen que tener el sentido de las manecillas del reloj, es decir, hacia la derecha. Bueno, pues una vez que tenemos esto, ahora simplemente hay que aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff a cada uno de estos lazos. Bueno, pues vamos a ver cómo se realiza en un ejercicio. Bueno, pues nos dice lo siguiente: para el circuito que se muestra a continuación, encuentre las corrientes de lazo. Use las corrientes de lazo para determinar la corriente en cada resistor, es decir, la corriente de rama. Bueno, pues vamos a emplear el método de la corriente de lazo para obtener la corriente que tenemos por todas las ramas. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Bueno, pues primero tenemos que colocar aquí las corrientes de lazo y ya sabemos cuáles son las direcciones que tienen que tener estas corrientes. Es decir, que tienen que tener el sentido de las manecillas del reloj, es decir, hacia la derecha. Bueno, pues una vez que tenemos aquí las corrientes de lazo, simplemente tenemos que aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff a cada uno de estos lazos. Y realmente esa es la clave, obtener el sistema de ecuaciones simultáneas para darle solución a esto de aquí, para saber cuánta corriente tenemos por todas las ramas. Bueno, pues para el lazo A, aquí lo tenemos. ¿Cuál es la corriente que está atravesando por el resistor número 1? Bueno, pues ya vemos que es la corriente A y la corriente B. Como estamos en el lazo A, bueno, pues ¿cuál es la polaridad de este resistor en concreto? Bueno, pues ya vemos que es más y es menos. ¿Por dónde está entrando la corriente B? Ya vemos que está entrando por la terminal negativa. Bueno, pues eso quiere decir que se está restando. Bueno, pues aquí lo tenemos, R1 por IA menos IB. Ahora, ¿cuál es la corriente que está atravesando por el resistor número 2? Ya vemos que es la corriente A y la corriente C. Bueno, pues como estamos en el lazo A, aquí tenemos la polaridad positivo y aquí tenemos negativo. Bueno, pues ¿por dónde está entrando la corriente C? Ya vemos que está entrando por la terminal negativa. Bueno, pues ya sabemos que se tiene que restar. Bueno, pues aquí lo tenemos, R2 por IA menos IC. Y luego para la fuente de alimentación, ¿qué tenemos? Bueno, pues la corriente A está entrando por la terminal negativa. Ya sabemos que se tiene que restar. Aquí lo tenemos, menos 12. Y todo esto es igual a 0. Realmente que esto del menos 12 nos confunda. Recordad que cuando teníamos un circuito en serie y teníamos dos resistores, bueno, pues teníamos lo siguiente: la caída de voltaje del número 1 más la caída de voltaje número 2 es igual a el voltaje de la fuente de alimentación. Recordar que tenemos que representar las caídas de voltaje aplicando la ley de Ohm. Es decir, tenemos R1 por I1 más R2 por I2 es igual a VS1. ¿Qué pasa si nosotros pasamos este voltaje al otro lado? Bueno, pues que lo tenemos que restar. Y todo lo que hacemos en este lado lo tenemos que hacer en el otro lado. Bueno, pues aquí quedaría restando, como podéis ver. Ahora, que aquí sea positivo o que aquí sea negativo, bueno, pues eso va en función con la dirección de la corriente que hemos escogido. Ya vemos que la corriente entra por la terminal negativa, bueno, pues aquí tiene que ser negativa. Si entrase por la terminal positiva, bueno, pues aquí sería positiva. Y eso lo uso como pequeño truco para saber si tenemos aquí, como digo, un voltaje negativo o un voltaje positivo. Bueno, pues vamos a continuar. Para el lazo B, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. ¿Cuál es la corriente que está atravesando por el resistor número 1? Bueno, pues ya vemos que es la corriente A y la corriente B. Como estamos en el lazo B, esta vez la polaridad es la siguiente: más, menos. ¿Por dónde está entrando la corriente A? Bueno, pues ya vemos que esta vez entra por la terminal negativa y se tiene que restar. Bueno, pues aquí lo tenemos, R1 por IB menos IA. Y no sé qué le pasa a la tableta, que no me está pintando bien.
Bueno, pues, ¿cuál es la corriente que está atravesando por el resistor número 3? Bueno, pues ya vemos que solo está atravesando la corriente B. Bueno, pues aquí lo tenéis. ¿Y cuál es la corriente que está atravesando por el resistor de carga? Bueno, pues ya sabemos que está atravesando la corriente C y la corriente B. Como estamos en el lazo B, bueno, pues aquí tenemos la terminal positiva y aquí tenemos la terminal negativa. ¿Por dónde está entrando la corriente C? Está entrando por la terminal negativa. Eso quiere decir que se tiene que restar. Bueno, pues aquí lo tenemos, RL por IB menos IC. Y luego ya esto es igual a 0 porque aquí no tenemos ninguna fuente de alimentación. Y siento colocar malas flechas porque no sé qué le pasa a la tableta, pero no me está pintando bien. Bueno, pues ahora parece que va bien. Bueno, pues vamos ahora con el lazo C. Ahora tenemos que aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff para el lazo C. ¿Cuál es la corriente que está atravesando por R2? Bueno, pues ya vemos que es la corriente A y la corriente C. Como estamos en el lazo C, bueno, pues aquí tenemos la positiva, que es por donde entra la corriente C, y aquí tenemos la terminal negativa. ¿Por dónde está entrando la corriente A? Bueno, pues está entrando por la terminal negativa. Eso quiere decir que se tiene que restar esa caída de voltaje. Bueno, pues aquí lo tenemos, R2 por IC menos IA. ¿Cuál es la corriente que está atravesando por el resistor de carga? Bueno, pues ya vemos que es la corriente B y la corriente C. Como estamos en el lazo C, bueno, pues aquí tenemos la positiva y aquí tenemos la negativa. ¿Por dónde está entrando la corriente B? Por la terminal negativa. Bueno, pues se tiene que restar. Bueno, pues aquí lo tenemos, RL por IC menos IB. ¿Y cuál es la corriente que está atravesando por el resistor número 4? Bueno, pues ya vemos que es IC. Bueno, pues aquí tenemos la caída de voltaje del resistor número 4. Y todo ello igual a 0 porque aquí no tenemos ninguna fuente de alimentación. Al igual nos pasaba con el lazo B. Bueno, pues ahora tenemos que continuar y lo que tenemos que hacer es lo siguiente, sustituir estos valores por los correspondientes valores reales. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Y qué más se ha hecho en esta parte? Bueno, pues simplemente lo que se ha hecho es multiplicar las diferentes resistencias por lo que tenemos dentro de los paréntesis. Bueno, pues eso es lo que se ha hecho con todas las ecuaciones. Bueno, pues aquí lo tenemos realmente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Y fijaros también en una cosa, que el voltaje se ha pasado al lado derecho. Recordad que las constantes las tenemos que pasar al lado derecho. Solo tenemos aquí una, bueno, pues como está aquí restándose, la tenemos que pasar sumando. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues vamos a continuar porque tenemos que transformar estas ecuaciones en su forma estándar. Ya sabemos que tenemos que representar primero IA, luego IB y luego IC. Bueno, pues tenemos que cambiar el orden de estas sumas. ¿Qué vemos aquí? Aquí tenemos IA y aquí tenemos IA. Bueno, pues las tenemos que unir, al igual que IB, IB, IB y al igual que IC, IC, IC. Y como digo, las tenemos que unir y tenemos que cambiar el orden. Bueno, pues vamos a unir la corriente A, luego tenemos menos B y luego tenemos menos C, porque tenemos que seguir esa nomenclatura. Recordar, A más B más C es igual a una constante. Bueno, pues eso es lo que se ha hecho con la primera ecuación. También con la segunda y también con la tercera, como podéis ver. Simplemente se han unido las corrientes, como podéis ver aquí, entre paréntesis, y luego se ha cambiado el orden. Se ha colocado primero la variable A, luego la variable B y luego la variable C. Bueno, pues aquí lo tenemos con estas tres ecuaciones. Bueno, pues ahora simplemente tenemos que sumar todo lo que tenemos dentro de los paréntesis. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. Aquí tenemos el sistema de ecuaciones simultáneas en forma estándar. Bueno, pues ahora le tenemos que dar solución para saber cuál es la corriente del lazo A, cuál es la corriente del lazo B y cuál es la corriente del lazo C. Y lo podemos hacer de dos maneras, o empleando la solución por sustitución o empleando la solución por determinantes. Bueno, pues aquí se ha hecho empleando los determinantes, como podéis ver. Bueno, pues para la corriente del lazo A, ¿qué tenemos? Tenemos el determinante de la corriente A entre el determinante característico. Bueno, pues aquí tenemos el determinante IA y aquí tenemos el determinante característico. Estoy empleando el método de expansión. Bueno, pues cuando acabemos el vídeo os voy a explicar de dónde viene esto del método de expansión. Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que multiplicar esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, y luego restar esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Bueno, pues he querido colocar aquí todas las multiplicaciones, aunque ya vemos que aquí tenemos que multiplicar por 0 y no hace falta ponerlo. He querido poner todo para que veáis todos los pasos. Bueno, pues si lo queréis ver detenidamente, darle a pause y colocarlo. Bueno, pues la solución a este determinante, bueno, pues ya vemos que es 0,0351 amperios, o lo que es lo mismo, 35,1 miliamperios.
¿Por qué tenemos amperios realmente? Bueno, pues vamos al circuito y vamos a ver cuáles son las unidades para las resistencias y cuáles son las unidades para el voltaje. Bueno, pues ya vemos que tenemos voltaje y tenemos ohmios. Realmente ya sabemos que voltaje entre ohmios es igual a amperios. Bueno, pues simplemente se han pasado los amperios a miliamperios. Bueno, pues tenemos que hacer lo mismo para las demás variables. Ya hemos obtenido IA, ahora tenemos que obtener IB y también tenemos que obtener IC. Y ya sabéis que tenemos que hacer lo mismo. Para el determinante característico, bueno, pues ya sabemos que es el mismo. Bueno, pues no hace falta ponerlo. Y para los demás determinantes, bueno, pues recordar que ahora estamos con IB, que pertenece a la segunda columna. Estos son los coeficientes que están multiplicando a IB en esta ecuación de aquí. Bueno, pues simplemente tenemos que reemplazar estos coeficientes numéricos por las constantes que tenemos aquí. Ya vemos que son 12, aquí es 0 y aquí es 0. Lo mismo se ha hecho para determinar IA. Se han sustituido estos coeficientes numéricos, estos de aquí que pertenecen a estos de aquí que están multiplicando a IA, por las constantes que tenemos aquí. Bueno, pues, como digo, una vez que representamos este determinante en su forma expandida, bueno, pues tenemos que realizar los cálculos, aquí los tenéis, y obtenemos lo siguiente. Bueno, pues IA esta vez es 0,0162 amperios, o lo que es lo mismo, 16,2 miliamperios. Y para IC, bueno, pues tenemos lo siguiente. Para IC, bueno, pues ya sabemos que tenemos el determinante IC entre el determinante característico. Bueno, pues ahora tenemos que sustituir la tercera columna, que es esta de aquí, que son los coeficientes numéricos que están multiplicando a IC, por las constantes. Bueno, pues aquí lo tenéis. Y aquí preparamos la expansión. Bueno, pues aquí tenéis las diferentes multiplicaciones y llegamos a lo siguiente, a 0,0158 amperios, o lo que es lo mismo, 15,8 miliamperios. Bueno, pues ya tenemos las tres corrientes de lazos. Ahora tenemos que obtener las diferentes corrientes que tenemos por las diferentes ramas. Bueno, pues para la corriente de lazo A ya sabemos que es 35,1 miliamperio. Para la corriente de lazo B, bueno, pues teníamos lo siguiente, teníamos 16,2 miliamperios. Y para la corriente C, bueno, pues teníamos 15,8 miliamperios. Bueno, pues ahora tenemos que saber cuáles son las corrientes que tenemos atravesando por todos los resistores, es decir, I1, I2, I3, I4 y la corriente que está atravesando por el resistor de carga. Bueno, pues voy a darle un momento al pause, voy a borrar todo esto y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Vamos a saber cuál es la corriente que está atravesando por el resistor número 1. ¿Cuál es la corriente que está atravesando por el resistor número 1? Bueno, pues ya vemos que es la corriente A y la corriente B. Es decir, que tenemos lo siguiente para la corriente I1 es igual a IA menos IB. Es decir, que tenemos lo siguiente, tenemos 35,1 miliamperio menos 16,2 miliamperios. Bueno, pues esto es igual a 18,9 miliamperios. Bueno, pues ¿cuál es la corriente que está atravesando por el resistor número 2? Bueno, pues ya vemos que es la corriente del lazo A y la corriente del lazo C. Bueno, pues tenemos lo siguiente para la corriente I2 es igual a IA menos IC. Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos 35,1 miliamperios menos 15,8 miliamperios. Bueno, pues esto es igual a 19,3 miliamperios. Aquí tenemos la corriente por la rama número 1 y aquí tenemos la corriente que está circulando por la rama número 2. ¿Cuál es la corriente que está atravesando por el resistor número 3? Bueno, pues ya vemos que solo está atravesando la corriente de lazo B. Es decir, que tenemos lo siguiente, I3 es igual a IB. Bueno, pues esto es igual a 16,2 miliamperios. Esta es la corriente que está circulando por la rama número 3. ¿Cuál es la corriente que está atravesando por el resistor número 4? Bueno, pues ya vemos que solo está atravesando la corriente de lazo C. Bueno, pues I4 es igual a IC, que es igual a 15,8 miliamperios. ¿Y cuál es la corriente que está atravesando por el resistor de carga? Bueno, pues ya vemos que es IB menos IC. Bueno, pues tenemos lo siguiente, la corriente del resistor de carga es igual a IB menos IC.
C. Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos 16,2 miliamperios menos 15,8. Y voy a borrar todo esto. Como digo, tenemos menos 15,8 miliamperios y veo que no lo he borrado bien. Bueno, pues esto es igual a 0,4 miliamperios. Esta es la corriente que está circulando por el resistor de carga. Bueno, pues ya habéis visto que para darle solución a todo esto, simplemente tenemos que saber cuál es la corriente que está atravesando por este lazo y por este otro lazo. Porque ya vemos que con estas tres corrientes ficticias, nosotros podemos saber cuál es la corriente que está atravesando por cada una de estas ramas. Y ya lo hemos visto aquí. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a aplicar ahora el método de la corriente de lazo para un circuito puente. Bueno, pues aquí tenemos un circuito puente y nos pasa lo mismo. Simplemente tenemos que generar las corrientes de lazo y recordar cuál es el sentido de estas corrientes de lazo. Ya sabemos que tienen el sentido de las manecillas del reloj, es decir, hacia la derecha. Bueno, pues una vez que tenemos estas corrientes, tenemos que aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff a cada uno de estos lazos. Bueno, pues vamos a ver cómo obtener estas corrientes que están atravesando por todos los resistores mediante un ejercicio. Bueno, pues nos dice lo siguiente. El siguiente circuito muestra un circuito puente T y tres lazos. Escriba las ecuaciones en la forma estándar para las corrientes de lazo. Una vez que tenemos las corrientes de lazo, nos dice que resuelva las ecuaciones para determinar la corriente en cada resistor. Es decir, lo mismo que habíamos hecho antes con el circuito puente, pero esta vez con el circuito T. Bueno, pues aquí tenemos las tres corrientes lazo. Bueno, pues ahora tenemos que saber cuál es la corriente que está atravesando por cada resistor de aquí. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Tenemos lo siguiente. Tenemos este circuito de aquí. Y aquí tenemos las corrientes de lazo. Ya sabemos que la dirección es hacia la derecha. Bueno, pues ahora tenemos que obtener las diferentes ecuaciones para cada uno de estos lazos. Y esa realmente es la clave. Bueno, pues vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff para cada uno de estos lazos. Bueno, pues para el lazo A, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la corriente que está atravesando por el resistor número 1? Bueno, pues ya vemos que es la corriente A. Bueno, pues aquí tenéis la caída de voltaje del resistor número 1. ¿Cuál es la caída de voltaje del resistor número 2? Bueno, pues ya vemos que está atravesando por este resistor la corriente A y la corriente B. Como estamos con el lazo A, bueno, pues ya vemos que aquí es positivo y aquí es negativo, por donde está entrando la corriente A. ¿Por dónde está entrando la corriente B? Bueno, pues ya vemos que entra por la terminal negativa, de ahí que se tiene que restar. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Cuál es la corriente que está atravesando por el resistor número 3? Bueno, pues ya sabemos que es la corriente A y la corriente C. Y como estamos con el lazo A, bueno, pues aquí tenemos positivo y aquí tenemos negativo. Bueno, pues ya sabemos que la corriente C se tiene que restar. Bueno, pues aquí lo tenemos y todo esto es igual a 0 porque aquí no tenemos ninguna fuente de alimentación. Bueno, pues para el lazo B, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. ¿Cuál es la corriente que está atravesando por aquí? Bueno, pues ya vemos que es la A y la B. Bueno, pues como estamos en el lazo B, aquí tenemos positivo y aquí tenemos negativo. Esta vez se tiene que restar A. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y para el resistor número 4, bueno, pues ya vemos que es la corriente B y la corriente C. Como estamos aquí con el lazo B, aquí es positivo, por donde entra la corriente B, y aquí es negativo. Bueno, pues ¿por dónde está entrando C? Está entrando por la terminal negativa. Se tiene que restar. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y aquí, ¿por dónde está entrando la corriente B? Está entrando por la terminal negativa. Bueno, pues aquí tenemos menos 12 y todo esto es igual a 0. Y para el lazo C, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos lo siguiente. ¿Cuál es la corriente que está atravesando por el resistor número 3? Bueno, pues es la corriente A y la corriente C. Como estamos con el lazo C, bueno, pues aquí tenemos la positiva y aquí tenemos la negativa. Ya vemos que la corriente A está entrando por la terminal negativa y se tiene que restar. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Cuál es la corriente que está atravesando por el resistor número 4? Bueno, pues es la corriente C y la corriente B. Como estamos con el lazo C, bueno, pues ya vemos que entra por aquí la corriente C. Bueno, pues aquí es positiva y aquí es negativa. ¿Por dónde está entrando la corriente B? Por la terminal negativa. Se tiene que restar. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Y cuál es la corriente que está atravesando por el resistor de carga? Por este de aquí, bueno, pues ya vemos que es la corriente C. Bueno, pues aquí tenemos la caída de voltaje y todo ello es igual a 0 porque aquí no tenemos ninguna fuente de alimentación. Bueno, pues ahora tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que sustituir los valores y multiplicar los resistores por cada término que tenemos dentro de los paréntesis. Bueno, pues eso es lo que se ha hecho aquí. Una vez que tenemos esto, bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es unir las correspondientes corrientes. Aquí tenemos IA y aquí tenemos IA. Bueno, pues las tenemos que unir. Y lo mismo con la corriente B y lo mismo con la corriente
C. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y recordar que tenemos que cambiar el orden porque tenemos que representar primero A, luego B y luego C. Bueno, pues como digo, aquí lo tenemos y ahora simplemente tenemos que sumar lo que tenemos dentro de los paréntesis. Bueno, pues llegamos a este sistema de ecuaciones simultáneas. Ahora le tenemos que dar solución. Y ya sabemos que podemos emplear el método por sustitución o el método por determinantes. Y como antes se ha empleado el método por determinantes. Recordar que realmente la clave es esto, obtener este sistema de ecuaciones simultáneas. Bueno, pues ahora ¿cómo obtenemos IA? Bueno, pues eso ya sabemos hacerlo. Es el determinante de la corriente IA por el determinante característico. Bueno, pues aquí lo tenéis. He querido poner todas las multiplicaciones para que veáis todo el proceso. Bueno, pues darle al pause, apuntarlas o analizarlas y llegamos a lo siguiente. Llegamos a 0,512 miliamperios. ¿Por qué miliamperios y no amperios y luego pasar a miliamperios? Bueno, pues ¿qué tenemos en el circuito realmente? Bueno, pues podemos ver que tenemos lo siguiente, tenemos voltaje y aquí tenemos kiloohmios. Ya sabemos que voltaje entre kiloohmios es igual a miliamperios, porque aquí tenemos por 10 elevado a la 3 y ya sabemos que aquí tenemos 10 elevado a la menos 3. Bueno, pues como digo, como tenemos aquí ahora kiloohmios, bueno, pues aquí tenemos que obtener miliamperios. Bueno, pues aquí lo tenemos. La corriente de lazo A es igual a 0,512 miliamperios. ¿Cuál es la corriente de lazo B? Bueno, pues ahora tenemos lo siguiente. Tenemos el determinante de la corriente IB entre el determinante característico. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y ya vemos que nos da 0,887 miliamperios. Y ya vemos que para el lazo C, que es esto de aquí, bueno, pues ya sabemos que es el determinante de la corriente IC entre el determinante característico. Bueno, pues aquí tenéis toda la operación y llegamos a 0,432 miliamperios. Bueno, pues ya tenemos las tres corrientes de lazo. Ahora tenemos que continuar y tenemos que saber cuál es la corriente que tenemos por el resistor número 1, por el 2, por el 3, por el 4 y por el de carga. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Bueno, pues para IA, ¿qué habíamos obtenido? Habíamos obtenido 0,512 miliamperios. Para IB, ¿qué habíamos obtenido? Bueno, pues habíamos obtenido 0,887 miliamperios. Y para IC, ¿qué habíamos obtenido? Bueno, pues habíamos obtenido 0,432 miliamperios. Bueno, pues ahora, ¿cuál es la corriente que está atravesando por el resistor número 1? Ya vemos que con estas tres corrientes ficticias, que son estas tres de aquí, podemos saber todas las demás corrientes reales que están atravesando por todos los componentes, porque estas tres corrientes están pasando por todos los componentes. Bueno, pues ¿cuál es la corriente I1 realmente? Bueno, pues ya vemos que I1 es igual a IA. Bueno, pues es igual a, como digo, 0,512 miliamperios. Esta es la corriente que tenemos circulando por el resistor número 1. ¿Cuál es la corriente que está atravesando por el resistor número 2? Bueno, pues en este caso tenemos la A y tenemos la B. Y ya sabemos que se tienen que restar. Bueno, pues tenemos I2 es igual a IA menos IB. Bueno, pues tenemos lo siguiente. Tenemos 0,512 miliamperios, y esto es un 5, menos, y ya tenemos aquí 0,887 miliamperios. Bueno, pues esto es igual a menos 0,375 miliamperios. Esta es la corriente que está atravesando por el resistor número 2. Hemos obtenido una corriente negativa. Bueno, pues recordar que esa corriente negativa lo que quiere decir es lo siguiente, que nosotros hemos escogido para la corriente B esta dirección de la corriente. Bueno, pues la dirección de la corriente real es la contraria. Es la contraria porque hemos obtenido aquí un número negativo. La cantidad es la misma, 0,375 miliamperios. Pero como esto es negativo, bueno, pues la dirección que hemos escogido es la contraria a la real. Bueno, pues ¿cuál es la corriente que está atravesando por el resistor número 3? Bueno, pues ya vemos que es la A y la C y se tienen que restar. Bueno, pues tenemos lo siguiente. Tenemos IA menos IC. Bueno, pues sustituimos los valores y ¿qué nos queda? Bueno, pues tenemos aquí 0,512 miliamperios
menos, y aquí que tenemos 0,432 miliamperios. Bueno, pues esto es igual a 0,08 miliamperios. Bueno, pues esta es la corriente que está circulando por el resistor número 3. ¿Cuál es la corriente que está atravesando por el resistor número 4? Bueno, pues ya vemos que es IB y también IC. Bueno, pues ya sabemos que se tienen que restar. Tenemos lo siguiente, I4 es igual a IB menos IC. Bueno, pues tenemos que sustituir los valores. Tenemos 0,887 miliamperios menos 0,432 miliamperios. Bueno, pues esto es igual a 0,455 miliamperios. Esta es la corriente que está atravesando por el resistor número 4. Voy a borrar estas flechas para calcular la corriente que está atravesando por el resistor de carga. Bueno, pues ¿cuál es la corriente que está atravesando por el resistor de carga? Ya vemos que solo está atravesando la corriente de lazo C. Bueno, pues ya vemos que IL es igual a IC, que es igual a 0,432 miliamperios. Esta es la corriente que está atravesando por el resistor de carga. Bueno, pues ya habéis visto que emplear el método de la corriente de lazo para un circuito puente y para un circuito T, bueno, pues que lo podemos emplear fácilmente y ya vemos que vamos a obtener todas las corrientes que están atravesando por todas las ramas. Aquí tenemos un circuito T y en el anterior teníamos un circuito puente. Bueno, pues hemos empleado el mismo método para llegar a la corriente que está atravesando por el resistor de carga, por el número 3, por el número 4, por el número 2 y por el número 1. En definitiva, las corrientes que están circulando por todas las ramas. Bueno, pues antes de acabar, quiero explicaros una cosa de los determinantes. Y es lo siguiente. A ver si lo tengo aquí. Bueno, pues voy a explicar una cosa, como digo, para ver cómo hemos llegado nosotros al método de expansión. Mirad, aquí tenemos la forma estándar. A ver qué pasa aquí, que no puedo escribir. Bueno, pues como digo, aquí tenemos la forma estándar y le tenemos que dar solución. Y le vamos a dar solución empleando el método por determinantes. Bueno, pues realmente cuando queremos obtener el determinante, cuando tenemos tres variables, bueno, pues se hace de esta manera. Primero quitamos este primer coeficiente numérico, como podéis ver aquí, y luego, ¿qué nos queda? Tachamos la columna a la que pertenece y tachamos a la fila a la que pertenece. ¿Qué nos queda? Nos queda este determinante de aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos. Este coeficiente multiplica a este determinante. ¿Qué pasa con este de aquí? Bueno, pues lo sacamos, ya lo podéis ver aquí, y luego tachamos la línea a la que pertenece y la columna a la que pertenece. ¿Qué nos queda? Nos queda este determinante, como podéis ver aquí. Y este segundo lo tenemos que sacar restando. Y para el tercero, bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos que quitar este coeficiente numérico, como podéis ver aquí, y tachar la línea a la que pertenece y a la columna a la que pertenece. ¿Y qué nos queda? Nos queda este determinante. Bueno, pues aquí lo podéis ver. Bueno, pues ya sabemos darle solución a estos determinantes de dos variables. Ya sabemos que tenemos que multiplicar esto por esto menos esto por esto. Y luego el resultado multiplicarlo por este coeficiente que tenemos aquí. Bueno, pues aquí lo podéis ver. Aquí tenemos A11 por el resultado de este determinante, que ya sabemos que es A22 por A33 menos A32 por A23. Recordar la nomenclatura de los coeficientes numéricos que están multiplicando a las variables. Bueno, pues hacemos lo mismo con este determinante y con este otro determinante. Aquí lo podéis ver. Bueno, pues ahora ¿qué podemos hacer? Podemos unir todas las multiplicaciones positivas y luego todas las multiplicaciones negativas. Es decir, aquí tenemos lo siguiente, tenemos esto, por esto, ya lo podéis ver que tenemos A11 por A22 por A33. Luego aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos este negativo que está multiplicando a esto de aquí, que ya sabemos, menos por menos es más. Bueno, pues tenemos lo siguiente, A12 por A31 por A23. Bueno, pues aquí lo podéis ver y vamos a continuar. Ahora tenemos este que es positivo por esta parte que es positiva. Bueno, pues ya tenemos A13 por A21 por A32. ¿Qué pasa con la parte negativa? Bueno, pues ahora tenemos lo siguiente. Ya sabemos que esto de aquí que multiplica esto va a dar negativo. Bueno, pues aquí lo tenemos. A13 por A22 por A31. Y aquí tenemos esto por esto que va a dar negativo. Bueno, pues tenemos A12 por A21 por A31.
33. Y luego por último tenemos este de aquí que da negativo, ya lo podéis ver. A11, A23, A32. Bueno, pues podemos factorizar el número negativo y sacarlo de los paréntesis y ya sabemos que aquí tenemos una suma y aquí tenemos otra suma. Es decir, aquí tenemos esta suma que se está restando a esta otra suma, porque se ha factorizado el negativo. Bueno, pues así es como se obtiene el determinante cuando tenemos tres variables. Ahora, ¿qué podemos ver? Bueno, pues podemos ver lo siguiente. Aquí que tenemos, aquí tenemos A11 por A22 por A33, esta diagonal de aquí. Y aquí que tenemos A12 por A23 por A31, es decir, aquí lo podéis ver, A12 por A23 por A21. Esta forma que tenéis aquí en azul. Y esta de aquí que tenemos A13, A21, A32, A13, A21, A32. Esta forma que tenéis aquí de color verde. Bueno, pues aquí tenemos las multiplicaciones. Realmente estas multiplicaciones son igual a estas de aquí. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo para esta otra parte, para la parte que tenemos que restarle. Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente. Voy a ver si lo puedo poner así. Bueno, pues aquí que tenemos A13, A22, A31. Bueno, pues ya lo podéis ver aquí, en esta diagonal. A13, A31, A22. Vamos a continuar. A12, A21, A33. A12, A21, A33, la parte en azul. Y luego, ¿qué tenemos por último? A11, A23, A32. A11, A23, A32, la parte que está en verde. Bueno, pues aquí tenemos la suma de multiplicaciones. Es decir, esta parte de aquí es esta parte de aquí y esta parte de aquí es esta parte de aquí. Ya sabemos que esto de aquí se tiene que restar a esto de aquí. Ahora es como si esto no existiera, porque se ha factorizado el negativo. Bueno, pues ya sabemos que, perdón, esto de aquí tiene que restar a todo esto de aquí. Bueno, pues ya vemos que esto de aquí nos da un número, L1, vamos a suponer, y que esta parte de aquí, que es esta de aquí, nos da otro número que es L2. Bueno, pues ya sabemos que los tenemos que restar. Lo que nos da esto de aquí menos esto de aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos, L1 menos L2. Que eso es lo que hacíamos con el método de expansión. Ahora, ¿por qué empleábamos el método de expansión? Bueno, pues ¿qué podemos ver aquí realmente? Aquí tenemos A11, A22, A23. Bueno, pues aquí lo tenemos, en esta diagonal de aquí. Y para la parte de azul, ¿qué tenemos? A12, A23, A21. Es decir, A12, A23 y nos falta el A31. Bueno, pues aquí lo tenemos, que es este de aquí realmente. Y luego para la parte verde, ¿qué tenemos? Tenemos A21, A32, A13. A13, A21, A22. Nos faltaba el 21 y el 22. Bueno, pues ya vemos que realmente lo que nos falta están en estas dos columnas. Porque ya vemos que estamos multiplicando estos dos por este último que pertenece a la primera columna. Y luego estamos multiplicando este por este de aquí que pertenece al último de la segunda columna. Bueno, pues si analizáis todo esto ya vais a ver que esto de aquí es lo mismo que esto, simplemente se colocan estas dos columnas seguido a la matriz, por eso se llama expansión, que realmente es lo mismo que estamos haciendo aquí, simplemente es un atajo para luego ya realizar las multiplicaciones con las diagonales hacia abajo y con las diagonales hacia arriba. Primero tenemos las diagonales hacia abajo menos las diagonales hacia arriba. Bueno, pues de ahí sale el método de expansión, de analizar todo esto, de analizar todas estas multiplicaciones. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver el método de voltaje en nodos. Hasta la siguiente.